Cuando se trata de aspectos de Minecraft que Mojang tiene implementados en el juego pero a la vez parece que no tienen ni idea de qué hacer con ellos, se nos pueden venir diferentes ejemplos a la mente. Tenemos mobs como el ilusionista, el caballo zombie o el gigante, y también tenemos bloques como la pizarra profunda reforzada. Sin embargo, hay otro bloque que me llama mucho más la atención. Sí, la mesa de flechas. Esta mesa de trabajo fue añadida en la versión 1.14, en 2019, junto con otras mesas de trabajo como la afiladora, el atril, el telar, el cortapiedras, el ahumador, el alto horno, el barril, el compostador, la mesa de cartografía y la mesa de herrería. Lo curioso es que la mayoría de los bloques que acabo de mencionar ya disponían de su propio inventario al momento de ser agregados al juego. Otros simplemente ya cumplían su función sin necesidad de tener inventario, pero había dos de esos bloques que no cumplían ninguna de estas condiciones: la mesa de herrería y la mesa de flechas. Mojang había dicho que estas dos mesas recibirían funcionalidad en alguna actualización futura, y así fue con la mesa de herrería, que tuvo su función en la versión 1.16, pudiendo ser utilizada para actualizar equipo de diamante a nederita. Y más tarde, en la 1.19.4, se podría usar para añadir moldes con diseños a la armadura. Lamentablemente, la mesa de flechas no siguió el mismo camino. En la actualidad, para lo único que podemos usar esta mesa es para darle trabajo a los aldeanos flecheros. Los jugadores todavía no podemos acceder a la mesa de flechas. Y acá es donde yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué este bloque continúa sin tener una funcionalidad directa desde su salida en 2019? ¿Tenía Mojang una idea tan complicada para esta mesa que en casi 6 años todavía no logran implementarla? ¿O todo lo contrario? ¿Mojang solo quería un aldeano flechero y ahora no saben qué hacer con la mesa de flechas? Tengo demasiadas preguntas en la cabeza y ninguna respuesta. Así que vamos a indagar un poco por el internet para intentar conseguir algo de información sobre para qué puede servir esta mesa en el caso de que en algún momento consiga función. Comencemos por el principio. Cuando fue agregada, un desarrollador dijo lo siguiente: el que se suscribe a este canal es un genio. Uy, no, me parece que me confundí de guión. A ver, acá está. El desarrollador dijo: hemos decidido no añadir la funcionalidad de este bloque para esta actualización, ya que queremos asegurarnos de que sea útil para el juego en general. Tenemos una gran idea para él en la próxima actualización temática. Por lo que, si después de la 1.14 vino la 1.15, que agregó las abejas, esto quiere decir que íbamos a poder clavar una abeja en una flecha usando esta mesa y dispararla con el arco y... No, claro, eso no hubiera sido muy family friendly que digamos. Bueno, retomando la seriedad. Ya que no se agregó su función ni en la siguiente actualización ni en ninguna de las que vino después, podemos decir que la declaración de este desarrollador fue una descarada mentira. O tal vez no. 2 meses después de salir la 1.14, sale una misteriosa snapshot experimental llamada Combat Test, que, como su nombre indica, modificaban diferentes aspectos del combate del juego. Durante un tiempo continuaron sacando estas snapshots experimentales, en total fueron 9. Ahora bien, las flechas son parte del combate de Minecraft, por lo que la mesa de flechas debió haber formado parte en los cambios de estas snapshots de combate, ¿verdad? La respuesta es un rotundo no. Lo único que se puede relacionar con lo que estamos buscando es un pequeño cambio en el arco, y es que las flechas disparadas por arco serían 100% precisas, pero mientras más tiempo se mantiene el arco tensado, más precisión perdería la flecha. Y ya está, eso sería todo. La mesa de flechas no tuvo absolutamente ninguna participación en estas snapshots. Y ahora esto me confunde todavía más. Primero sale una actualización que agrega una mesa de trabajo con la que no se puede trabajar. Luego un desarrollador sale a decir que tienen una gran idea para esta mesa en la próxima actualización.
Y después de esto sacan 9 actualizaciones de prueba modificando todo el sistema de combate del juego y en ninguna de ellas tocan la mesa de flechas. Teniendo en cuenta que estas snapshots experimentales de combate salieron justo después de agregar esta mesa al juego, ahora parece que los desarrolladores sí que tenían la intención de implementarle funcionalidad a la mesa de flechas, y hacerlo sobre una actualización que renovaría el combate nuevamente, ya que la actualización 1.9, bueno, no fue muy amada que digamos. Pero lamentablemente los cambios de estas 9 snapshots nunca llegaron a una etapa más que experimental, por lo que desde 2020 toda esta temática quedó en la nada, y nunca se volvió a mencionar una sola palabra por parte de los desarrolladores, ni de una actualización de combate ni de la mesa de flechas. Y así es como llegamos al día de hoy, sin tener la más mínima novedad sobre este bloque. Pero como dije antes, supongamos que en un futuro la mesa de flechas encuentra finalmente su función en este mundo. ¿Cuál sería esa función? Para responder esta pregunta, tendremos que obtener información de alguien que sí puede utilizar esta mesa, es decir, de nuestro gran amigo, el aldeano flechero. Para comenzar, veamos qué ítems tradea el aldeano flechero. Este tipo nos puede pedir cualquiera de estos ítems y nos puede dar cualquiera de estos otros. Teniendo en cuenta esta información, ya nos podemos hacer una mejor idea de lo que este aldeano puede hacer con la mesa de flechas. Por lo que me gustaría teorizar que nosotros, los jugadores, podamos hacer lo siguiente. Con plumas, palos y pedernales podremos fabricar flechas. Hacer esto en la mesa de flechas nos daría 6 unidades por crafteo, es decir, un 50% más de las que conseguimos con una mesa de crafteo convencional. Un comportamiento similar a lo que ocurre al crear ciertos bloques en un cortapiedras. El aldeano flechero pide grava y da pedernal. Podría ser que esta mesa tenga la capacidad de transformar un bloque de grava en un pedernal. De esta forma nos aseguraríamos al 100% de conseguir este material de este bloque. Esta sería la mesa para fabricar las flechas con efectos, y ya no se podrían hacer en una mesa de crafteo. Esto funcionaría de forma similar a una destiladora. Se colocaría la poción en un slot y aparecería una barra que indica cuánta poción queda disponible para usar. Y en otro slot se colocarían flechas. Estas flechas consumirían un porcentaje de la barra para que se les aplique el efecto de la poción. La poción alcanzaría para fabricar 8 flechas con efecto, como en la receta original. En la textura de esta mesa podemos ver una diana. Sin embargo, el aldeano flechero no pide ni bloques de heno, ni polvo de redstone, ni el bloque de diana. Así que este bloque podría tener algo que ver con la mesa de flechas, aunque no sea su crafteo. Si nos fijamos bien, el aldeano flechero nos puede pedir hilos y ganchos de hilo, que son materiales con los que se fabrican las ballestas que ofrecen, por lo que tal vez se pueda hacer algo con ballestas y arcos, pero no estoy seguro. Como opción menos probable, la mesa de flechas podría tener algo que ver con los encantamientos de las ballestas y los arcos, ya que podemos ver que el aldeano flechero puede venderte estos ítems ya encantados. Pero como digo, no creo que esto vaya a ser así. Luego de analizar todo el historial de este bloque, mi apuesta final es que la mesa de flechas conseguirá su función en una actualización de combate, que no puede estar tan lejos, ya que pudimos comprobar que Mojang tiene interés en mejorar este sistema, solo que parece que aún no están muy seguros de cómo hacerlo bien. Y esta sería más o menos la historia de este olvidado bloque y las funcionalidades que a mí se me ocurren para la mesa de flechas. ¿Te parecen buenas ideas? Vos, ¿para qué usarías la mesa de flechas? Contame en los comentarios que te voy a estar leyendo.